primeros años y formación. Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Aarau, un pequeño pueblo en el Reino de Baden, hoy parte de Alemania. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Heidelberg, donde se interesó por la filosofía y psicología. Su formación en medicina le proporcionó una sólida base en el estudio de la biología y fisiología, lo que más tarde influiría en su enfoque científico en la psicología. Carrera académica. Wundt comenzó su carrera como asistente de fisiología en la Universidad de Heidelberg, bajo la dirección de Hermann Bohm, un físico importante de la época. A través de esta relación, Wundt adquirió una profunda comprensión de la investigación experimental y la importancia de los métodos cuantitativos. En 1874, Wundt fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig, donde estableció el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Teoría de la psicología estructuralista. Wundt desarrolló la teoría de la psicología estructuralista, que intentaba descomponer los procesos mentales en sus componentes más básicos, como las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Según Wundt, él estudió estos elementos, lo cual permitiría entender cómo se estructuran y organizan los procesos mentales. A lo largo de su carrera, Wundt también se interesó por el estudio de las culturas y los idiomas. Desarrolló la psicología cultural, un campo que investigaba cómo los procesos mentales eran influenciados por la cultura, el lenguaje y la sociedad. Explicó cómo los fenómenos culturales como las costumbres, las creencias y las lenguas impactan en el desarrollo psicológico de los individuos. Fundación de la psicología experimental. Wundt es ampliamente reconocido como el fundador de la psicología experimental, debido a que fue el primero en establecer un laboratorio dedicado exclusivamente al estudio científico de la mente humana. En 1879, en la Universidad de Leipzig, fundó el primer laboratorio de psicología experimental,
lo que marcó un hito en la historia de la psicología, permitiendo que la disciplina se apartara de la filosofía y se acercara a métodos científicos rigurosos. Contribuciones principales. Teoría de la conciencia inmediata. Kuhn distinguió en otros dos tipos de conciencia, conciencia inmediata y conciencia mediata. La conciencia inmediata se refiere a las experiencias subjetivas, directas e inmediatas, como las sensaciones y percepciones, mientras que la conciencia mediata se refiere a los pensamientos más complejos y reflexivos, que están influenciados por el lenguaje y el razonamiento. Psicología cultural. Wundt también contribuyó significativamente al campo de la psicología cultural. Desarrolló el concepto de Volcker Psychology, psicología de los pueblos, un enfoque que estudiaba cómo las culturas, los idiomas, las creencias y las tradiciones influyen en los procesos mentales. Este campo se centraba en cómo los fenómenos sociales y culturales, como el arte, la religión y el lenguaje, afectan a la psicología individual y colectiva. Contribuciones principales. Teoría del voluntarismo. En su obra, Wundt propuso la teoría del voluntarismo, que afirmaba que la conciencia humana no era simplemente una combinación de sensaciones y percepciones pasivas, sino que estaba activamente organizada por la voluntad. Según Wundt, la mente humana tiene la capacidad de sintetizar las sensaciones en experiencias complejas, lo que hace que los procesos mentales sean más que una simple suma de partes.
Influencia sobre el estructuralismo en América. Wundt tuvo una gran influencia en el desarrollo de la psicología en Estados Unidos, especialmente a través de su discípulo Edward Titchener, quien llevó las ideas de Wundt al mundo anglosajón. Titchener adoptó el enfoque estructuralista de Wundt, pero lo adaptó y lo expandió, fundando la Escuela de Psicología Estructuralista en los Estados Unidos. Esto contribuyó a la popularización de la psicología experimental en América durante finales del siglo XIX y principios del XX. Establecimiento de la psicología como disciplina académica. Además de sus contribuciones experimentales y teóricas, Wundt jugó un papel crucial en establecer la psicología como una disciplina académica autónoma, separándola de la filosofía y la fisiología. Su enfoque empírico y su utilización de métodos científicos reforzaron la psicología como una ciencia independiente, basada en la observación y el experimento. Contribuciones a la psicología del lenguaje y la emoción. Wundt también fue pionero en el estudio del lenguaje y las emociones desde un punto de vista psicológico. Analizó cómo las emociones se originan en las sensaciones y cómo los lenguajes, como el habla y la estructura, reflejan los procesos mentales más profundos. A través de la psicología de las emociones, Wundt exploró cómo los sentimientos se pueden clasificar y analizar sistemáticamente. Contribuciones principales. Desarrollo de la introspección experimental. Si bien la introspección fue utilizada por otros filósofos y fisiólogos antes que Wundt, él formalizó y sistematizó su uso en el laboratorio experimental. Para Wundt, la introspección no era simplemente una observación pasiva de la mente, sino un proceso activo y entrenado que se realizaba en condiciones controladas, con el fin de estudiar fenómenos mentales como la percepción y la sensación.
la introspección se convirtió en un método central para el análisis de la experiencia consciente. Wilhelm Wundt es una de las figuras más trascendentales en la historia de la psicología, no solo por su capacidad para sistematizar y fundamentar el estudio científico de la mente humana, sino también por su visión innovadora de la disciplina. Su método experimental e introspectivo, aunque criticado y revisado con el tiempo, fue revolucionario para su época, ya que permitió un análisis más riguroso y controlado de los procesos mentales que antes eran accesibles solo a la especulación filosófica. Además, su teoría estructuralista, al intentar descomponer la mente humana en sus componentes más básicos, reflejó un intento de entender la experiencia consciente de manera analítica y abrió el camino para enfoques más aplicados y prácticos en la psicología moderna. La relevancia de Wundt no radica únicamente en sus teorías específicas, sino en su capacidad para sentar las bases de una disciplina científica. Su insistencia en el uso del método experimental y su visión de la psicología como una ciencia autónoma continúan siendo la columna vertebral sobre la cual se han construido numerosas corrientes psicológicas, desde el conductismo hasta el cognitivismo. Wundt en su época fue un pensador adelantado a su tiempo y su legado sigue vivo en la psicología contemporánea. Influencia y legado. Wundt fue un mentor de muchos psicólogos que más tarde se convertirían en figuras prominentes en la psicología, incluidos Edward Teller, quien llevó las ideas de Wundt a Estados Unidos y desarrolló el estructuralismo como una corriente de psicología en América. A pesar de que la psicología experimental ha evolucionado mucho desde los primeros días, las contribuciones de Wundt siguen siendo fundamentales. Su énfasis en la experimentación, su enfoque científico y su establecimiento de un laboratorio dedicado al estudio de la mente son hitos que definieron la psicología moderna. Wundt murió el 31 de agosto de 1920, dejando un legado duradero en la psicología, aunque su enfoque estructuralista fue desplazado por otras teorías, como el conductismo y el psicoanálisis. Su visión de la psicología como una ciencia experimental sigue siendo central en la disciplina.